costarrica.com, la firma legal de prestigio. El derecho discutido como nunca antes. Bufete de Costa Rica, el podcast. El tema de hoy es... San Ivo de Kermartin es el santo patrono de los abogados. Comenzamos con un nuevo podcast. Pura vida, qué gusto que nos acompañen hoy en esta exploración que hacemos desde el contexto de Bufete de Costa Rica. Un gusto estar acá. Hoy vamos a meternos de lleno en la vida de una figura fascinante, San Ivo de Kermartin. Nada menos que el santo patrono de los abogados. Exacto. Y nos basamos en la investigación del licenciado Larry Hans Arroyo Vargas. La idea es entender quién fue este hombre y bueno, por qué su legado sigue siendo tan importante, ¿verdad? Claro, especialmente para quienes ejercen o les interesa el derecho. No es solo historia, es inspiración. Bueno, pues arranquemos a desempacar la vida de este personaje. Perfecto. Empecemos por el contexto, ¿te parece? Siglo XIII, allá en Bretaña, Francia. Ajá. Y es clave entender que era una época complicada para la abogacía. Había bastante corrupción, lamentablemente. Entiendo. ¿Y él? Ivo Ellery, que era su nombre, nace en 1253. Su familia era noble, pero fíjate que tenían una fuerte conciencia social. Ah, mira, qué interesante. Desde pequeño. Sí, sí. Hay historias de que ya de niño era muy generoso, compartía sus cosas con los niños más pobres. Como que ya traía esa chispa, ¿no? Y esa chispa se la llevó a París, a la universidad, que en ese tiempo era como el centro intelectual de Europa. Exacto. Pero llega muy joven, con 14 años. Y ahí, bueno, toma un camino bastante inesperado. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue esa transformación? Pues fue algo radical, la verdad. Parece que un pasaje de la Biblia, creo que de Marcos, sobre oración y mortificación, lo marcó profundamente. Ajá. Y decide, llevar una vida súper austera. Imagínate, usaba silicio, ayunaba mucho, vestía muy sencillo. ¡Wow! ¿Y mientras estudiaba? Sí. Mientras estudiaba, rodeado de las mentes más brillantes. Y todo lo que, digamos, ahorraba con esa austeridad, lo usaba para ayudar a gente necesitada. Es que esa combinación es sorprendente. O sea, ¿cómo lograba mantener ese nivel académico tan alto con una vida espiritual tan intensa? Luego estudió Derecho en Orleans también, ¿verdad? Esa es, yo creo, la clave de su figura. Esa síntesis. En Orleans no solo aprendió la técnica, el jus commune, que era como el derecho de la época. Claro, el derecho común. Exacto. Sino que empezó a ver el derecho como una herramienta para la justicia divina, digamos. Entiendo. Y cuando vuelve a Bretaña, por ahí de 1280, lo nombran juez eclesiástico. Y ahí es donde empieza a aplicar su método tan particular. He oído de eso. Que era un juez como revolucionario para su tiempo. ¿Qué lo hacía diferente? Su prioridad número 1, la reconciliación. Él buscaba activamente que las partes se pusieran de acuerdo, que hablaran. Antes de ir a juicio. Sí, antes siquiera de pensar en un litigio formal. Su meta era, y esto es literal, convertir enemigos en amigos. ¡Qué increíble! Y está la famosa anécdota de la moneda sonora, ¿cierto? Esa es buenísima. Ilustra perfectamente su ingenio. ¿La contamos rápido? Por favor, sí. Bueno, resulta que un tipo rico demanda a un pobre porque supuestamente el pobre disfrutaba del olor de su comida sin pagarle. Una cosa así medio absurda. Jaja, sí, suena un poco. Totalmente. Entonces Ivo, muy astuto, dice, ok, el pobre tiene que pagarle al rico con una moneda. Ajá. Pero cuando el pobre va a pagar, Ivo toma la moneda, la hace sonar fuerte sobre la mesa y dice, listo, el sonido de la moneda es pago suficiente por el aroma de la comida. ¡Qué genialidad! Es puro sentido de equidad, ¿verdad? Exacto. Y además de ingenioso, era famoso por ser incorruptible. 0 regalos, 0 sobornos. Algo raro en esa época, me imagino. Muy raro. Incluso se opuso a impuestos del rey que le parecían injustos. Su reputación debió ser tremenda. Tanto que hasta su epitafio es medio irónico, ¿no? Sí. Dice algo como, San Ivo era bretón, abogado y no ladrón. Una cosa asombrosa para el pueblo. Jaja, dice mucho del ambiente, ¿verdad? Pero bueno, además de juez, su labor como abogado también fue muy destacada. Totalmente. Ahí es donde se gana el apodo
apodo de El Abogado de los Pobres. ¿Por qué? ¿Qué hacía exactamente? Pues viajaba por toda la región para defender gratis a la gente que no podía pagar un abogado. Gratis. ¿Y los gastos del juicio? Él nos pagaba de su bolsillo a veces. Tenía un método curioso. Le pedía al cliente que jurara que su causa era justa. Si juraba, Ivo le decía, Prodeo te ayudavo, o sea, por Dios te ayudaré. ¿Qué compromiso? Y no paraba ahí. Iba a las cárceles a dar asesoría legal gratuita. Su caridad era completa, legal, material, humana, espiritual, todo junto. Hay un caso famoso también, el de la viuda de Tours. Sí, ese es otro ejemplo brillante. Usó toda su inteligencia jurídica para destapar un fraude complicado y proteger a la viuda, que era la parte vulnerable. Demuestra cómo ponía su conocimiento al servicio de la justicia real. Es que todo esto va tejiendo un legado ético súper potente. Absolutamente. Él mete con fuerza la idea del criterio de conciencia. Un abogado no debería tomar casos que sabe que son injustos. De ahí viene su famoso decálogo, ¿verdad? Exacto. Un código ético que estaba, adelantadísimo a su época. ¿Qué principios incluía? Principios como integridad, o sea, actuar siempre con honestidad, justicia económica, cobrar lo justo, usar solo medios lícitos, nada de trampas, dedicación al cliente, responsabilidad. Suena muy actual, la verdad. Es que lo es. Y además tenía una visión de la justicia como en 3 dimensiones, podríamos decir. 3 dimensiones. ¿Cómo así? Sí, como que veía la justicia procedimental, respetar las reglas, la distributiva, darle a cada quien lo suyo, y la restaurativa. Restaurativa. Eso suena muy moderno. Exacto. Enfocada en reparar el daño, en arreglar las relaciones rotas. Es increíble ver cómo esos principios resuenan hoy en los códigos de ética profesional. Y parece que todo ese trabajo tan intenso como juez y abogado todavía no era suficiente para él, porque en 1284 siente otro llamado. Sí, el sacerdocio. Pero ojo, no es que abandonara lo anterior. ¿Ah, no? No, él lo veía como una integración, como elevar su vocación de servicio. Decía que ahora quería servir a la justicia misma, así, con mayúscula. Entiendo, como ir a la raíz. Algo así. Y como párroco, pues siguió en su línea. Construyó un hospital para pobres, vivió él mismo en una pobreza radical. Cuentan que hasta le daba su cama a los mendigos y dormía en el suelo. Increíble. Siguió siendo un mediador también, ¿verdad? Muy buscado como mediador. Y su filosofía sobre el dinero era, de confianza total en la providencia divina, nada de andar acumulando por acumular. Entonces, si tuviéramos que resumir, ¿qué nos deja San Ivo? Nos deja un modelo potentísimo de integridad, de servicio radical a los más vulnerables y de búsqueda incansable de la reconciliación, de la concordia. Un modelo muy necesario hoy, ¿no? Totalmente. En una profesión que a veces enfrenta crisis de confianza, su figura es un faro. Nos recuerda que el éxito no se mide solo en dinero o poder, sino también en el impacto humano, en la coherencia ética. Demuestra que se puede ser excelente técnicamente y, a la vez, profundamente íntegro. Exacto. Que no solo se puede, sino que quizás una cosa refuerza a la otra. Nos deja pensando mucho, la verdad. San Ivo no solo ejerció su profesión, sino que buscó transformarla desde la ética. Así es. Y la pregunta que quizás queda flotando para todos nosotros, más allá del derecho incluso, es ¿cómo podríamos hoy aplicar esa integración tan radical de valores y acción en nuestro propio trabajo, en nuestra vida? Es una pregunta fuerte. Sí, ¿sería posible medir nuestro éxito como lo hacía él, priorizando el servicio, la integridad por encima de otros criterios? Una reflexión valiosa, sin duda, inspirada por este personaje increíble y por la investigación del licenciado Arroyo Vargas. Definitivamente. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración desde Bufete de Costa Rica. Y con ustedes, la opinión del licenciado Arroyo. En la tumba de San Ivo se esculpió la frase abogado y no ladrón, lo que nos confronta con 2 realidades. La percepción de que los abogados son ladrones y que deberían seguir el ejemplo de San Ivo, conocido como el abogado de los pobres. En la actualidad,
Se dice que las cárceles están llenas de inocentes que no pudieron pagar buenos abogados. Y que la justicia es como una víbora que solamente muerde a los descalzos. Pero seamos brutalmente honestos. Si fuera su libertad, su patrimonio o su familia lo que estuviera en juego, ¿contrataría al mejor abogado que su dinero pudiera pagar o confiaría su destino a un sanívo de la actualidad? La respuesta es obvia. Cuando nuestro pellejo está en peligro, preferimos pagar por la excelencia que depender de la caridad, por noble que sea. Esta contradicción no nos convierte en hipócritas, sino en humanos. Costa Rica cuenta con defensores públicos honorables, pero la sobrecarga de casos y recursos limitados crean inevitablemente diferencias en la atención. Sanivo fue extraordinario, precisamente porque rompió esta lógica. Siendo técnicamente excelente, eligió servir a los pobres. Su grandeza radica en haber sido un jurista brillante que voluntariamente invirtió en las prioridades del mercado legal. ¿Confiaría usted en encontrar un Sanivo en un consultorio jurídico gratuito como los que ofrecen algunas universidades en el país? La paradoja de Sanivo nos confronta con lo que admiramos versus lo que elegiríamos. Tal vez el verdadero homenaje a su memoria no sea venerarlo como reliquia inalcanzable, sino admitir que nuestra profesión tiene una deuda pendiente. Hacer que ser íntegro deje de ser extraordinario para convertirse en ordinario. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima emisión de Bufete de Costa Rica. Bufete de Costa Rica, el podcast. Visítenos en www.bufetedecostarrica.com.